Oramos, hermano. Damos gracias, Padre, por tener la oportunidad de estar en tu casa esta mañana, poder, Señor, volver de nuevo a ver los rostros de los hermanos. El hecho de tener, Señor, la presencia asegurada de tu Santo Espíritu en medio nuestro, Señor, y rogándote, Padre, que tú, por tu poder y por tu gracia, permitas que nosotros seamos bendecidos hoy de una manera personal, individual y colectiva, Señor. Gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias, Padre, porque es una fuente inagotable, Señor, insondable, Señor. No tiene fondo, Padre, no tiene fin. De sabiduría, de bendición y de gracia, Señor, para las almas nuestras. Pedimos, Padre, que en esta mañana también tú nos dirijas, Señor, que mis labios, Señor, mis palabras, mi corazón, pues sea dirigido por ti, Señor, y que también así sea la atención y la disposición de los corazones de mis hermanos. Te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos en Lucas capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer primeramente hasta el versículo 21. Lucas capítulo 4, voy a leerlo hasta el 30, hasta el versículo 30, aunque vamos a hacer énfasis en la primera parte. Lucas 4, versículo 16. ¿Ya lo tienen? Bien, voy leyendo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseos, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Vamos a analizar hoy, basado en este pasaje que está aquí, cuál era la misión del Mesías, la misión de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que el pasaje al que vamos a hacer referencia fundamentalmente en su contenido es simplemente la repetición de lo que dice Isaías en el capítulo 61, versículos 1 y 2. Si ustedes quieren ir ahora ya podemos verlo. Isaías capítulo 61. Luego regresamos de nuevo a Lucas capítulo 4. Muevan sus Biblias, adelante. Tomen nota. Isaías capítulo 61. Es la referencia que está haciendo el Señor Jesucristo cuando leyó las Escrituras. Dice que se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y vamos a verlo directamente en el libro de Isaías. Vamos a hacer una especie de traslación o comparación entre lo que está escrito en el Nuevo Testamento y la referencia que hace a Isaías en el capítulo 61. Isaías 61, dice aquí el pasaje: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado, estamos hablando de la misión del Mesías, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Volviendo de nuevo a Lucas capítulo 4, hermanos, vamos a ver de una manera muy clara. ¿Están de nuevo conmigo en Lucas capítulo 4? Vamos a ver entonces de una manera muy clara cuál fue la misión de Jesucristo. Y fundamentalmente podríamos decir que el Señor Jesucristo se dedicó a predicar el Evangelio.
predicó el Evangelio de diferentes formas, evidentemente con las enseñanzas que daba verbalmente, pero también a través de una serie de ejemplos milagrosos que fue dando. O sea, hizo milagros que hablaban precisamente de cómo el reino de los cielos se había acercado, cómo el día de la buena voluntad del Señor estaba siendo evidente. Pero además de esto sabemos que la misión del Señor Jesucristo fue consumar un sacrificio redentor, ofrecerse por la redención nuestra, pagar por la culpa nuestra, redimirnos de la consecuencia del pecado, que es la muerte y la condenación eterna. La misión de nuestro Señor Jesucristo podríamos decir que se resume en que predicó el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio de la gracia. Él simplemente manifestó su poder y su gracia haciendo milagros y de esta manera anunciando el tiempo de la buena voluntad del Señor, pero concluyendo en una entrega absoluta y total por amor a nosotros. Por amor a nosotros tomó nuestro lugar y pagó en la cruz del Calvario por el pecado del mundo. Bien, voy a hacer una serie de énfasis aquí que yo creo que son importantes para fines nuestros. La Biblia no tiene ninguna palabra que sobre, ¿verdad? Y fíjense que en el versículo 16 dice que él vino a Nazaret, donde se había criado en el día, ¿en qué día dice? En el día de... Voy muy rápido. Me pueden seguir, ¿verdad? Dice, vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Y entró en la sinagoga. ¿Dónde entró? En la sinagoga, dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Evidentemente el Señor Jesucristo estaba acostumbrado a ir a la sinagoga. Iba a la sinagoga el día que la sinagoga se reunía, ¿verdad? Y era el día sábado. En el Antiguo Testamento estaba establecido que debían apartar ese día para el Señor. Y dice aquí el texto, yo no estoy leyendo de más, que él entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Para el Señor Jesucristo ir a la sinagoga era algo a lo cual estaba completamente acostumbrado. Fíjense en el versículo 15 como hace énfasis en eso, y en el 16, pero también en el 33 habla sobre eso. Dice en el versículo 33, tengo aquí la nota, ¿dónde estoy? En el 33, dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía, el Señor Jesucristo fue a la sinagoga y ahí se encontró con un hombre que tenía, dice, versículo 31, descendió Jesús a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba, ¿cuándo? En los días de reposo, dice, y se admiraban en su doctrina porque su palabra era autoridad, y estaban en la sinagoga, en el día de reposo, un hombre con un espíritu inmundo, ¿verdad? Si lo vemos más adelante, en el versículo 38, dice, entonces Jesús se levantó y salió ¿de dónde? Dice, de la sinagoga, ¿verdad? Y nosotros vemos más adelante en el versículo 43, que dice versículo 42, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto, la gente le buscaba y llegando donde él estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y dice el versículo 44, y predicaba en la sinagoga de Galilea. Yo quiero poner un énfasis aquí muy particular, porque el Señor Jesucristo tenía la costumbre de apartar el sábado para ir a la sinagoga conforme a lo que estaba establecido. Y decía simplemente el texto que era una costumbre que tenía. Nosotros acostumbramos a los muchachos que el lunes es día de clase y que a pesar de que el fin de semana haya sido excelente y estén bien cansados, sin embargo el lunes hay que levantarse temprano porque hay a la escuela porque es día de clase, ¿verdad? Nosotros tenemos una serie de preceptos a los cuales instruimos a nuestros hijos. Y un precepto fundamental en la familia de un cristiano es que el domingo es el día de ir no a la sinagoga, sino a la iglesia, a la casa del Señor. Y debería ser una costumbre, algo que quede tan enraizado en el corazón y en la mente de una familia, de un cristiano, el hecho de que el domingo es el día del Señor, que nosotros deberíamos de dar por sentado que todos vamos a estar listos en el momento oportuno para partir a congregarnos en la iglesia en el día del Señor. El Señor tenía esa costumbre. Él no dejaba pasar un sábado sin ir a la sinagoga. Y no solamente iba a la sinagoga, sino que también aún desde pequeñito era copartícipe, participaba en los eventos, en las cosas que se hacían en la sinagoga, que evidentemente era fundamentalmente exponer las Escrituras. Y él dice aquí en el pasaje, dice que estuvo exponiendo las Escrituras, como era su costumbre. Y la pregunta que yo quiero hacerte, mi hermano, mi hermana, con todo respeto y toda la consideración del mundo, ¿verdad? ¿Es para ti
una costumbre y andas conforme a tu costumbre, apartando el domingo de una manera sagrada para congregarte en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque muchas veces no parece que sea así. No parece que sea así. Si el domingo no tengo nada que hacer, si no hay ningún impedimento, si no me llega ninguna visita, si no tengo ningún tipo de compromiso social, si no me duele mucho la cabeza, si dormí bien el sábado en la noche, evidentemente si estoy en la ciudad, ¿verdad?, entonces yo tal vez vaya a la iglesia. Eso es lo que yo veo, estoy hablando como pastor, eso es lo que yo observo en términos generales. Eso es lo que yo veo. El Señor Jesucristo tenía una costumbre y fiel a su costumbre, conforme a su costumbre, Él estaba en la sinagoga el día sábado, como nosotros debemos enseñar a nuestras familias y nosotros ser los primeros que digamos, el domingo no cuenten conmigo, porque el domingo yo estoy en la iglesia. En una sociedad y en un medio como el que estamos nosotros, en el cual los fines de semana son muy extensos y muy frecuentes, ¿verdad? Hay muchos domingos en los cuales no evidenciamos tener una buena costumbre de apartar ese día para el Señor. Nos da trabajo. Despertarnos temprano para llegar a las 11 a un culto, wow. Digo, a las 10 ni hablar, a la escuela dominical, eso no es posible. Pero a las 11 es que yo necesito descansar, es que llevo una semana las excusas siempre van a estar presentes. Y siempre, humanamente, van a ser aceptadas. Pero el Señor Jesucristo tenía la costumbre del primer día, del sábado, el primer día de la semana, dice, el primer día de la semana no, el sábado, ¿verdad? Nosotros el primer día de la semana, dedicar ese día a congregarnos. La misión del Mesías consistía en predicar el Evangelio, exponer la palabra de Dios. Y Él lo estaba haciendo. Recuerdo que siempre que me correspondía o me tocaba hacer algún viaje, sobre todo en la época en la cual trabajaba para la universidad, y tenía que asistir a conferencias en diferentes partes, en diferentes ciudades. Bueno, el domingo yo aprovechaba y averiguaba qué iglesia en esa ciudad me era posible ir. Y conocí tantas iglesias, porque era el domingo. La última vez que estuve en Miami, conocí una iglesia preciosa allá. ¿Por qué? Porque nos fuimos el domingo. Por la gracia del Señor, David y yo llegamos tempranito, suficientemente temprano como para ir a la iglesia. Y fuimos a la iglesia en Miami. ¡Qué bendición! Y tuve la oportunidad de adorar al Señor con otros hermanos. Y ese día, como cualquier otro, conforme a mi costumbre, estuve en la iglesia. Hermanos, hay buenas costumbres y hay malas costumbres. El Señor tenía la buena costumbre de apartar un día a la semana para adorar a su Padre Celestial, y nosotros debemos hacer igual. Debemos hacer igual. Todavía no he comenzado a predicar, porque el tema es la misión del Mesías. Y el versículo 19 que nos habla sobre eso. En el versículo 19 dice que el Espíritu del Señor, desde el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y ahí comienza el asunto de cuál es la misión del Mesías. Pero voy a poner un énfasis anticipado en el versículo 19, cuando dice que vino a predicar el año agradable al Señor. ¿Y por qué hago ese énfasis? Porque es el año, conforme dice Isaías capítulo 61, versículo 2, que ya lo leímos, el año de la buena voluntad de Jehová. Versículo 19 dice aquí en Lucas, el año a predicar el año agradable al Señor. Y en el versículo 2 del capítulo 61 de Isaías dice a proclamar el año de la buena voluntad del Señor.
La buena voluntad del Señor se manifiesta precisamente de acuerdo a lo que dicen acá, en los versículos que van desde el versículo 18 hasta el 19. Por ejemplo, la primera cosa que dice acá es que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué dice? Para dar buenas nuevas a los pobres, para dar buenas nuevas a los pobres. Bien, en Isaías dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Es interesante porque así como en Lucas dice a los pobres, por otro lado, en Isaías le mencionaba como los abatidos. Y es que hay diferentes tipos de pobreza. La Biblia es clara en cuanto a eso. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una pobreza bienaventurada o dichosa, porque hay pobreza material, sin lugar a dudas, y la Biblia dice que nosotros debemos guardar, ¿verdad?, de hacer nuestras ofrendas a los pobres, de tener cuidado por los pobres. La Biblia enseña también que hay una pobreza intelectual y Proverbios y Eclesiastés habla mucho sobre aquellas personas que finalmente lo que terminan siendo es unas manifestaciones de necios o de necedades. Y después de esto también la Biblia enseña que hay lo que se llama una pobreza moral, una pobreza espiritual. Cuando hace referencia el Señor Jesucristo a los bienaventurados de los pobres, dice bienaventurados los pobres en espíritu. Y un pobre en espíritu, ¿sabe quién es? Aquella persona que realmente reconoce su condición, su pobreza espiritual, reconoce su necesidad espiritual. Y una persona que se siente rica o satisfecha, esa persona no tiene inconveniente, no tiene ninguna expectativa y no podríamos decir realmente que va a esperar o va a reaccionar pidiendo al Señor de aquello que no tiene, pero que cree que sí tiene, que es riqueza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo esto es parte de predicar el año agradable al Señor. Hablando de la misión del Mesías, no solamente era dar buenas nuevas a los pobres. Estas buenas nuevas a los pobres tienen que ver sin lugar a duda con la salvación, el reino de los cielos. Aquellas personas que realmente reconocen su incapacidad para poder ser salvos. El Señor Jesucristo viene a ofrecerle precisamente la salvación que no tienen. La otra parte que dice aquí en cuanto a la misión del Mesías es lo que dice a continuación. Cuando dice acá, me ha enviado a sanar, versículo 18 también, a los quebrantados de corazón, a los quebrantados de corazón. En Isaías le dice vendar a los quebrantados de corazón. Los quebrantos del corazón son de diferentes naturalezas. La tristeza es un quebranto del corazón. Hay personas que tienen una tristeza tal que realmente pues, están aplastados en medio de un pesar y una tristeza. Tiene que ver con el dolor, tiene que ver también inclusive con el temor en el corazón. Son quebrantos del corazón, la tristeza, el dolor y el pesar. El Señor Jesucristo en ese sentido también hizo una promesa en Mateo capítulo 5, versículo 4, cuando dijo, bienaventurados, ya no los pobres en espíritu, sino los que lloran o los que sufren, los que están sufriendo. Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y es una promesa para los herederos del reino de los cielos. También nosotros sabemos que el Salmo 51, versículo 17, dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y que al corazón contrito y humillado el Señor no lo rechaza. Evidentemente, el quebranto del corazón, si es de parte de Dios que viene, si es una tristeza según Dios, es para bien, es para precisamente llevarnos al arrepentimiento. Pero cuando es una tristeza como consecuencia del pecado, pues normalmente lo que nos conduce es a la depresión y a la muerte. El Señor dice que vino a dar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Es lo próximo que dice ahí en el versículo 18. Y cuanto al cautiverio también podríamos hablar bastante. El cautiverio en el Antiguo Testamento se refería
al destierro en Israel. Si ustedes van a los versículos que van, capítulo primero, ahí mismo de Lucas, una página anterior, los versículos que van del 68 en adelante, capítulo 1, versículo 68, podemos ver realmente que esta esclavitud hacía referencia al tiempo en el cual el pueblo estuvo esclavizado en Babilonia. Pero cuando hablamos de esclavitud en el Nuevo Testamento, estamos hablando de Satanás. Satanás nos esclaviza a través del pecado. El pecado nos cautiva. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2 que el siervo del Señor, refiriéndose a los ministros del Señor Jesucristo, no debe ser una persona contenciosa, sino que debe ser una persona amable para con todos, una persona que sea apta para enseñar. Y dice luego que con mansedumbre corrija a los que se oponen, a los adversarios. Dice, por si quizás Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad y así puedan escapar del lazo del diablo en el cual están cautivos haciendo la voluntad de Él. El Señor Jesucristo dice que Él vino a pregonar libertad a los cautivos, a publicar la libertad a los cautivos, y que vino además de esto a dar vista a los ciegos. Y cuando hablamos de ceguera, tenemos que hablar necesariamente de ceguera espiritual, porque a pesar de que el Señor curó a algunos ciegos, pero realmente el gran problema de la humanidad es la ceguera espiritual. Por eso una y otra vez es reiterada el aliento, la observación de aquel que tiene ojos para ver y aquel que tiene oídos para oír, porque la sordera y la ceguera espiritual está en cada uno de aquellos que no tienen la iluminación del Espíritu Santo para poder comprender la obra del Señor Jesucristo a favor suyo y consecuentemente pues poder vivir y responder a ese llamado. Hermanos, Él vino a dar vista a los ciegos. En Mateo 13 dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estamos hablando de la misión del Mesías. Predicar el año agradable al Señor consistía en dar las buenas nuevas a las personas pobres en espíritu, ¿verdad? Fundamentalmente. Sanar a los quebrantados de corazón. Así siempre clamamos al Señor Jesucristo por los que están quebrantados de salud, pero eran los quebrantados de corazón los que Él quería brindar. A pregonar o publicar libertad a los cautivos. Y la Biblia enseña que por causa del pecado, cada uno de nosotros es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Y dar vista a los ciegos, hablando de la ceguera espiritual que tiene todo aquel el cual no ha sido iluminado por el Espíritu Santo de Dios. Finalmente habla de poner en libertad a los oprimidos. En el mismo versículo 18 de Lucas 4. En el pasaje del lado de Isaías, capítulo 1 y 2, hace referencia de poner en libertad a los presos o anunciar a los presos la apertura de la cárcel. Nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, nos oprime y nos apresa. O sea, es algo de lo cual no podemos escapar. El Señor lo va a decir claramente en Juan capítulo 8. Ustedes conocen el pasaje muy bien. Cuando Jesús respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino solamente el Hijo. Haciendo referencia a Él mismo. Y luego decía, así que si el Hijo os libertare, hablando de Él, seréis verdaderamente libres. El pecado es que nos envuelve y nos amarra y nos ata de una manera tal en la cual necesitamos necesariamente ser liberados y librados de ese yugo, de esas mancuernas por parte del Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 6.
Ahí se habla muy claro de la obra del Señor Jesucristo cuando pone en libertad a los oprimidos. Romanos capítulo 6. Yo presumo que mientras yo he estado predicando, muchos de ustedes han elevado sus pensamientos al Señor porque han notado que he estado diletando para pedirle al Señor que me ayude a predicar esta mañana. Es un catarro solamente. Y ya estoy saliendo. De la semana pasada no podía ni hablar. Pero todavía no he salido del todo. ¿En dónde nos quedamos? En Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 6. Ok. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque, versículo 20, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Evidentemente le está hablando a cristianos, ¿verdad? A hermanos, que son los que se avergüenzan cuando pecan. Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora, o más ahora, versículo 22, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí marca de una manera muy clara la realidad de cómo el pecado nos ata, nos oprime, nos obliga, nos esclaviza. Y es algo con lo cual vamos a tener que luchar hasta que estemos en la presencia del Señor. En un verdadero cristiano, esa lucha es constante y es permanente. Si alguna persona profesa ser de Cristo y puede convivir con el pecado y seguir rampante su vida, que se cuestione si realmente el Espíritu de Dios vive en él. Porque precisamente es el Espíritu Santo que nos da testimonio de que hemos sido hechos hijos de Dios y libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y como siervos de Dios, el pecado nos inhabilita para que nosotros podamos ministrar correctamente para la gloria de Él. La dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, así termina el pasaje, pero parte del hecho de que nosotros tenemos como fruto nuestra santificación. Es el fruto de haber sido rescatados, libertados de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, el cristiano no tiene por qué pecar. Peca, sí, pero no tiene por qué pecar. Y el Señor Jesucristo vino precisamente a poner en libertad a los oprimidos, a los presos, a anunciarles la apertura de la cárcel. Finalmente, dice el versículo 19, de nuevo estamos en el texto de Lucas, donde hemos desarrollado esta mañana, dice que el Señor vino a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor alude al jubileo que se celebraba cada 50 años. Era el tiempo en el cual se perdonaban todas las deudas. El que cogía prestado era muy vivo si en el año 49 alguien le concedía un préstamo, porque el próximo año ya no iba a deber nada. Todas las deudas se perdonaban. Pero no solamente eso, sino que además de esto era el tiempo en el cual si alguien era un esclavo, pues había que liberar al esclavo, había que darle su libertad. Y el tiempo también en el cual si alguien había tenido que empeñar algún terreno, algunas cosas, pues debía devolver el terreno a pesar de que no hubiera saldado la deuda. Ese es el caso realmente. Y nosotros vemos aquí que el año de jubileo, el año agradable al Señor, permitía
que hubiera, por así decirlo, un reinicio, un nuevo comienzo. Lo que estaba el Señor ofreciendo era la cancelación de todas las deudas espirituales y otorgando, por así decirlo, la oportunidad de un nuevo comienzo, un nuevo inicio a todos aquellos que reciben y aceptan el mensaje de la predicación del Evangelio. Segunda de Corintios 5 nos enseña esto cuando dice que si alguno está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas estas son hechas nuevas, todas las cosas son hechas nuevas. Y es algo que proviene de Dios, quien reconcilia al mundo consigo mismo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el mensaje que tenemos que llevar adelante es el mensaje del Evangelio, que no es otra cosa que el mensaje de las buenas nuevas, de la salvación, del año agradable del Señor. Bien, el primer punto es muy claro, está aquí. Dice que el Señor vino para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, versículo 18, todo esto, versículo 19, y a predicar el año agradable al Señor, o sea, el año de la liberación de toda deuda, la cancelación de todas las deudas espirituales, concediendo un nuevo comienzo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero ahí no se queda, sino que a pesar de que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo leyó hasta ahí, en la sinagoga, en el caso de Isaías, el pasaje en Isaías añadía algo más. En el pasaje de Isaías dice, y anunciar el día de venganza del Dios nuestro. ¡Wow! Literalmente es así. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados. Es interesante el hecho de que el Señor Jesucristo nada más leyera la primera parte y el final no lo leyera, no hiciera referencia a ello. Y eso evidentemente habla de una profecía que se habría de cumplir en dos etapas. La primera etapa, el día de la buena voluntad del Señor. En ese estamos nosotros. Todavía tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, acudir a Cristo, salir de nuestra pobreza espiritual, de nuestra miseria, de responder al quebranto de corazón que viene como consecuencia de la presencia del pecado, salir de la ceguera espiritual. Todavía tenemos chance de hacer acopio de la buena voluntad del Señor, aceptando el Evangelio. Pero va a venir una segunda parte, el día de la venganza del Dios nuestro. Y esto hace referencia a lo que habrá de suceder en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hemos visto hasta ahora tenía que ver con la primera venida. Como Cristo estaba ahí, Él estaba haciendo referencia a su primera venida. Isaías hizo referencia a la primera venida y a la segunda venida. Y en esta segunda venida es el día de la venganza del Dios nuestro. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2. Vayan conmigo allá y vamos a leerlo, con esto vamos a concluir. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 2. Pero dejen la mano de cualquier manera en Lucas para volver para atrás dentro de un ratito. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, el día de la venganza de nuestro Dios, os sorprenda como ladrón. La profecía se cumplió en su primera parte, Cristo lo dijo, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Y la segunda parte habrá de cumplirse cuando el Señor regrese de nuevo. Cosa que, hasta donde mi entendimiento de las escrituras parece ser inminente.
Parece ser algo inminente, que el Señor está a las puertas. Bien, hubieron diferentes reacciones de ese día en el cual el Señor, conforme a su costumbre, estaba en la iglesia haciendo lo que le era propio, anunciando el Evangelio de la gracia del Señor. Y las reacciones las vemos nosotros a partir del versículo 28 de Lucas 4. A ver cuáles son las reacciones que hay y cuál es la reacción nuestra o la respuesta nuestra de una manera particular. En el versículo 28 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, ¿verdad? Pero antes de eso, dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban, ¿qué dice? Maravillados de las palabras que salían, de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces vemos por un lado admiración en el versículo 22. ¡Qué bien, qué maravilla! Óyeme. ¿Cuánta gente se maravilla? Es que me gusta cómo predica, es que me encanta las enseñanzas, es que es maravilloso como lo hace. ¡Qué maravilla! Pero habían otros que respondieron conforme a prejuicios, ¿verdad? En el versículo 23 el Señor hace énfasis en cuanto a eso. Luego que le dijeron: pero ven acá, ¿no es este el hijo de José? Él dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra. En otras palabras, estaban prejuiciados. Este no es nada más que el hijo de José el carpintero. ¿De dónde le salen a él? Está hablando con todas estas cosas. Estaban prejuiciados. ¿Saben que también esa es una reacción común? Responder conforme a sus prejuicios. Independientemente de que el Señor hable con claridad, independientemente de que recibamos el mensaje, la exhortación, pues sin embargo los prejuicios nos mantienen atados y no nos dejan ver con claridad ni responder correctamente ante el mensaje del Señor Jesucristo, ante la oferta del Señor Jesucristo. Hermanos, también hubo rechazo. Versículo 24 dice que el Señor dijo: ningún profeta es acepto en su propia tierra. Fue rechazado. Sin lugar a dudas fue rechazado, y el versículo 28 dice que fueron mucho más allá, mucho más lejos de ellos. Dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga, que dice, se llenaron de ira. Y todo terminó en lo que dice el versículo 29, que levantándose se le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre de un monte sobre la cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. O sea que terminaron porque él predicó la palabra del Señor, porque él manifestó de una manera muy clara en qué consistía el tiempo de la buena voluntad del Señor, y advirtió en cuanto al día de la venganza del Señor. Perdón, sin llegar a advertir en cuanto al día de la venganza del Señor. Sin embargo, terminaron rechazándolo, terminaron agrediéndole. En fin, cuando predicamos la palabra del Señor, siempre lo hacemos con el propósito de obtener de parte, el propósito humano, que creo que va acorde con el divino, de obtener una reacción de parte de aquellos que la reciben. Y el Señor Jesucristo estaba obteniendo una reacción. Por un lado decir: ¡ay, qué maravilla, qué bonito, cómo habla! Por otro lado decir: pero eso no fue lo que a mí me enseñaron mis abuelos ni mis padres, ¿no? Eso no va de acuerdo a la fe que yo aprendí desde chiquito, prejuicio. Otra vez, mira, a mí no me hable de eso. Siempre recuerdo a un amigo muy querido que se apartó absolutamente de nosotros porque dijo: yo no creo, no quiero creer, y considérame que yo soy de los que me voy a condenar, pero no me hable de la Biblia. Rechazo total. A veces reacciones airados, ¿verdad? Y finalmente agresión recibió el Señor Jesucristo. Siempre hay una reacción. Es imposible quedar indiferente ante la predicación del Evangelio. Hermanos, yo quiero humanamente pedirles excusa porque no he podido comunicarme bien esta mañana, pero voy a orar al Señor ahora y ustedes me van a acompañar para que no haya yo, por así decirlo, restado al contenido de su palabra.
y que ella sea eficaz en nosotros. Oremos. Padre, gracias porque me concediste, Señor, el poder estar aquí esta mañana predicando a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque tú sabes, Señor, que quería predicar este mensaje. El mensaje, Señor, del año agradable tuyo, de la buena voluntad. Así, Señor, como también advertir en cuanto al día de la venganza del Dios nuestro. Permite, Señor, que independientemente, Padre, de mis torpezas, Señor, la simple presencia de tu Santo Espíritu en medio nuestro haya sido suficiente, Señor, para que cada uno de nosotros nos veamos compelidos, Señor, a responder ante estas realidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a apartar para ti, Señor, el tiempo que te corresponde, Señor. Y también, Padre, a reconocer, Señor, todos tus favores, acudir a ti, Señor, arrepentidos. Y al mismo tiempo, Señor, estar listos, Señor, para el momento en el cual definitivamente, Señor, tú decidas llevarnos y juzgar esta tierra. Pedimos que nos lleves con bien a tu casa, a nuestras casas, Señor, y que también, Señor, pues, conceda al hermano Raidel esta noche, Señor, pues, instruirnos de una manera apropiada. Y gracias, Señor, por el tiempo que estamos aquí, la comunión contigo, y gracias por tanto, Señor. En el nombre de Jesús te las damos. Amén.